En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amado hermano, y los amigos que escuchan este programa Viva y Eficaz. Estamos, como bien lo sabe, estudiando el Evangelio de Juan el Apóstol. Un evangelio que enfatiza la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos empezando el capítulo 4. Este capítulo es un capítulo que los pastores, evangelistas y maestros lo utilizan mucho cuando quieren enseñar a las congregaciones sobre la necesidad de practicar la evangelización, sobre la necesidad de cumplir con la misión, con la gran comisión que Dios le dio a la iglesia cuando Jesucristo, después de la resurrección, dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En el capítulo 4, pues, tenemos la narración de cómo Jesucristo entrevistó o buscó más bien a una mujer pecadora que la Biblia no nos da su nombre, pero sí nos dice que era de Samaria, era una mujer samaritana. Leamos pues el capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, el Señor salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob, y se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino pues una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Hay muchas enseñanzas, amados hermanos, sobre la evangelización de persona a persona en este capítulo 4. En primer lugar, encontramos que el texto nos dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Los judíos evitaban pasar por Samaria porque no tenían comunión con los samaritanos. Habían prejuicios religiosos y prejuicios en cuanto a nacionalidad y a raza. Los samaritanos no eran judíos puros, eran judíos que se habían mezclado con gentiles. Y los samaritanos habían tenido un templo cerca de un monte, el monte Gerizim, y ellos practicaban una religión, un judaísmo, pero no un judaísmo clásico. Así que los samaritanos eran menospreciados
por los judíos puros, y ambos no se llevaban bien entre sí. Pero Cristo nuestro Señor era guiado por el Espíritu Santo. He ahí pues que le era necesario al Señor pasar por Samaria. Esa expresión necesario es que el Señor, guiado por el Espíritu Santo, era necesario que fuera por la región de los samaritanos. Más adelante comprendemos por qué razón el Espíritu Santo guió a Jesús a pasar por la tierra de los samaritanos. Y llegó Jesús con sus discípulos a un pozo, al pozo de Jacob, es decir, un pozo que Jacob, el patriarca de Israel, había abierto, y era un pozo que tenía muchos, pero muchísimos años. Y cuando llegó al pozo, el Señor estaba cansado, sediento y hambriento, y se sentó a la orilla del pozo. Los discípulos se fueron a las aldeas o a la ciudad para ver si conseguían comida, comprar para comer ellos y para que también el Señor comiera. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús tomó la iniciativa para conversar con esta mujer. Y le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Cuando la Biblia dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no solamente el Señor trató de alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que también encontramos que Jesús ejerció un ministerio a favor de los gentiles, a favor de cualquier persona que fuera pecador. Y cuando llegó esta mujer a sacar agua, vio a Jesús, que era judío. Pero el Señor tomó la iniciativa y le dijo: mujer, dame de beber. El Señor no tenía cántaro, el Señor no tenía los medios naturales para tomar agua del pozo. Y el Señor tenía sed. Pero el Señor también quería establecer una relación con esta mujer. Por esa razón, el pasaje nos habla mucho sobre los principios de la evangelización personal. Él es el que toma la iniciativa. Nosotros también debemos de tomar la iniciativa para relacionarnos con las demás personas con la mira y la intención de evangelizarlas. Y el Señor le dice: dame de beber. La mujer se extraña porque por años, muchos años, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien entre sí. Los judíos menospreciaban a los samaritanos porque se habían mezclado con los gentiles. Y así se había incubado un odio entre los samaritanos y los judíos. Por eso tienen sentido las palabras de esta mujer, que le dice: ¿por qué me hablas? ¿No sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí?
¿por qué me pides de beber agua? Bueno, porque el Señor no tiene prejuicio alguno. Esa sería una de las respuestas a la pregunta de la mujer de Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué me pides a mí? ¿Por qué hablas conmigo? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios sencillamente busca lo que se ha perdido, que es el hombre. Sin importar el origen del hombre, sin importar la nacionalidad, la condición social, la raza, sin importar cualquier barrera que el hombre haya establecido para no comunicarse con otras personas. Dios es el autor de todas las razas. Dios hizo a Adán y Eva y de ahí provienen todas las razas, todas las nacionalidades. De ahí provienen todos los países y culturas. Y Dios quiere salvar a todo aquel que crea en Él. Y es por esa razón que Él toma la iniciativa. Y es la iglesia quien toma la iniciativa cumpliendo el mandato del Señor que dice: id por todo el mundo, predicad a toda criatura de cualquier raza. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Y Jesús, a la pregunta que la mujer le plantea, dice: respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El don de Dios al cual se refiere nuestro Señor y Salvador es el don de la salvación por pura gracia. Es el don de la salvación. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso el Señor dice: si conocieras la intención divina, el don de Dios, la salvación, entonces tú le pedirías y Él te daría agua viva. Porque la mujer le había dicho: ¿cómo me pides tú que yo saque agua del pozo para dártela? Luego viene el Señor y le dice que hay un don que es el agua viva, es el agua de la salvación que proviene de Dios. Y que si las personas conocieran lo que Dios ofrece, cuando Dios dice que las personas deben de creer en Él, si la gente comprendiera el significado del don de la salvación, entonces las gentes pedirían a Cristo: dame de beber de esa agua de la salvación, dame la salvación, dame la vida eterna, dame el perdón de mis pecados. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la mujer de Samaria. Entonces, si tú comprendieras cuál es el don de la vida eterna, el don del perdón, entonces tú me pedirías, tú le pedirías a Dios y Él te daría agua viva. El agua que estaba en el pozo era agua simplemente natural. Ciertamente que ella venía probablemente todos los días. Los que acarreaban agua casi siempre eran las mujeres. Ella venía con su cántaro porque necesitaba agua para su casa, para los quehaceres y para la comida y para otras cosas. Pero el Señor le dice que Él tiene un don
es el don de la vida eterna. Y él le dice que si ella comprendiera las consecuencias de recibir ese don, si ella entendiera el significado maravilloso de ese don de la vida, ella le pediría a él, porque Cristo tomó la iniciativa pidiendo agua del pozo. Y entonces la mujer le dijo, cuando el Señor le habla de agua viva, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Todavía ella está pensando en el agua natural, en el agua del pozo, que sirve para satisfacer la necesidad del cuerpo humano. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo también es hondo, le dijo la mujer. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces el Señor le respondió a esta mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí hay una lección importante, amados hermanos, que nosotros evangelizamos y tenemos que aprender. Jesús va llevando a la mujer samaritana de lo natural a lo sobrenatural, de lo físico a lo espiritual, de aquello que tiene valor temporal a lo que tiene valor eterno. El Señor está hablando de la salvación a la mujer samaritana. Él dice que si ella prueba de esa agua que es la salvación, ella nunca más tendrá sed, porque esa agua la llenará de vida. Será un agua que salte para vida eterna, como cuando los geysers, cuando el agua brota de la tierra y sube a la atmósfera. Esas fuentes de agua termales que hay en diferentes partes del mundo. El Señor está diciendo, hablando de la calidad de la vida eterna. Recuerdan que más adelante el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el Señor está evangelizando a esta mujer. Le está diciendo que esta mujer necesita esa agua de vida eterna, necesita el perdón de sus pecados, necesita la vida eterna, necesita nacer otra vez de la palabra de Dios y por la acción del Espíritu Santo, como Jesús ya había explicado en el capítulo anterior a Nicodemo. Ahora le está explicando en términos sencillos a esta mujer que Él es el dador de la vida eterna, que Él es el dador del agua que salta para vida eterna. Le está diciendo que la sed espiritual, de la mujer será satisfecha si ella cree en Él. Entonces el Señor le dice, yo no te voy a dar aguas de este pozo porque la gente vuelve a tener sed. Si yo te doy el don de la vida eterna, el perdón de los pecados, tú nunca tendrás sed. Estarás completamente satisfecha. Tendrás la plenitud de la vida de Dios.
Mañana vamos a hablar de esta satisfacción, del hecho de que si una persona cree en Cristo, nunca más tendrá sed, jamás tendrá sed. Experimentará la plenitud de la vida eterna, la plenitud de la vida de Dios, la plenitud de la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que está prometiendo el Señor a la samaritana y a usted, amigo y amiga. Debe de creer usted, debe de aceptar ese don del agua eterna que Cristo le ofrece el día de hoy. Debe de creer en Cristo y recibirle a Él como el dador de la vida eterna. Dios le bendiga. Dios le guarde, amado hermano, hermana y amigo. Dios les bendiga y les dé la plenitud de la vida eterna. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.